primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos del 15 al 18, nos dice la Escritura que viendo David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aun Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. En David seguimos viendo cómo se afirmaba y confirmaba haciendo un uso inteligente de los medios de gracia. Estuvimos viendo la semana pasada cómo Dios le asistía y nos asiste a nosotros en varios aspectos. El primero estuvimos viendo en los aspectos de nuestras necesidades temporales, cómo nos da alimento, cómo nos da vestido, cómo nos da una casa, cómo nos da una familia, cómo nos da amigos y cómo nos da hermanos que nos quieren y en los cuales podemos desarrollar nuestra vida. En segundo lugar, estuvimos viendo también nuestra necesidad espiritual y comentábamos que tenemos necesidad continua cada día de perdón. Y en Cristo encontramos a nuestro sustituto que se presenta por nosotros delante de Dios para interceder y suplir así nuestras necesidades. Vimos también cómo es sometida a prueba nuestra fe, cómo nos encontramos en situaciones de conflicto. Mi esposo, que no lo puedo soportar, mi mujer, que es insoportable, o con mis hijos, que los estrangularía cada 2 por 3, o con mis padres, que no hacen lo que yo quiero, o con mi trabajo, que no me pagan el doble, o con mi pastor, que siempre nos está sermoneando, o con mis amigos, que me dicen a veces lo que no quiero escuchar, o con mis hermanos en medio de mi familia, que son más favoritos que yo delante de mis padres. En todos estos ámbitos la fe tiene que ser probada, y solamente puede ser probada en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones o en medio de los juicios que Dios también envía. Lo que pasa es que el creyente en general entiende que los juicios no son para él, los juicios son para todos los demás. Y entonces cuando le pasan las cosas que son a veces terribles, no entiende que sea un juicio de Dios. Es cosas que ocurren por casualidad, cuando realmente es un juicio que Dios le está enviando. En estos versículos que acabamos de leer se encuentra la última vez en la que David y Jonatán se vieron con vida. Ya no se volverían a ver con vida. Esta escena nos muestra el compromiso que como creyentes tenemos de ayudar a los que están en situaciones difíciles y alentarles en medio de sus pruebas y en medio de sus dificultades, cuando éstas han sobrevenido no por su mala cabeza, no porque son unos necios, no por causa de su pecado y de que hacen todo al revés, sino que son situaciones que han sobrevenido por un asunto de la providencia. Y en el caso de David entendemos que es un asunto de la providencia porque él obedeció al profeta cuando le dijo que saliera del territorio moabita y se fuese al territorio de Judá. Vemos cómo él obedeció al sacerdote cuando le dijo: ve y pelea contra aquellos que están asolando Keila y libera la ciudad, y haciendo el uso responsable de los medios de gracia y sometiéndose en obediencia a Dios, vemos que le sobrevienen todas estas circunstancias y es por la que tiene que huir y refugiarse aquí en este lugar montañoso y desértico de Zif. Pues entonces, en esas situaciones que nos manda la providencia, que nos envía la providencia, es cuando tenemos que ayudar a otros a alentarles y confortarles. David se encuentra, como ya hemos dicho en sermones anteriores, en una situación muy tensa, porque a pesar del trabajo realizado para fortalecer el reino, a pesar de defender al reino de los enemigos que le atosigan sin cesar, como son los filisteos en este caso, a pesar de exponer sus propios recursos, que no coge nada del reino, expone sus propios recursos, expone a sus propios hombres a la batalla, a pesar de todo esto, recibe a cambio y como pago el desprecio, el odio y la ira de Saúl. A pesar de todo eso, David es un objetivo al que Saúl quiere ejecutar por todos los medios. Y vemos cómo está moviendo todos los resortes del Estado para acabar con la vida de David. Hemos visto que no mueve un dedo para defender a su territorio, pero sí que lanza su ejército en búsqueda de David.
En este contexto en el que nos situamos, Jonatán podría haberse acercado a él, a David, para incitarle a llevar una rebelión contra el rey. Porque aquí se encuentra Jonatán con David. Oh, David, qué mal te está tratando el rey. ¿Qué te parece si organizas a tu ejército, 600 hombres que tienes bien armados y preparados para la batalla, y atentas contra los ejércitos del rey? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si mueves a tus hombres para ejecutar a Saúl, que te está persiguiendo sin causa, y tú tienes todo el derecho a defenderte de esta presión a la que te está sometiendo el rey? Lo que encontramos en la disposición de Jonatán es que no alentó a David a la deserción. No promovió en David un espíritu para la rebelión. No manipuló la conciencia de David para llevar a cabo una conspiración contra la autoridad. Ni influyó en él en contra de lo que los principios bíblicos establecen respecto a la autoridad. No hizo nada de todo esto. Aquí encontramos lo que vale realmente un amigo. Necesitamos amigos fieles que nos digan no lo que queremos oír y que alimenten nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestra incredulidad y nuestro egoísmo para atentar contra Dios, atentar contra los principios de autoridad que Dios ha establecido, atentar contra el esposo, atentar contra el padre, atentar contra el pastor o atentar contra la nación. No necesitamos amigos para esto, porque ese amigo no es un amigo fiel, es un amigo perverso. Necesitamos amigos que nos fortalezcan, nos guíen, nos alienten, nos hablen con integridad y con fidelidad para que hagamos lo que la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer. Porque ya, amigos que alimenten nuestro orgullo, que alienten nuestro pecado, que nos indispongan contra Dios y contra los principios que se establecen en las Escrituras, amigos como esos, mejor no tenerlos, porque son realmente enemigos. Desde luego este asunto ni se planteó en el encuentro entre David y Jonatán, por lo que ambos nos muestran un buen ejemplo de lo que supone la amistad basada en principios, no en intereses personales de orgullo, de egoísmo o de incredulidad, y sobre todo para atentar contra la autoridad. Aquí no encontramos nada de todo esto. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo nos trata Dios en medio de situaciones en las que estamos sometidos a una gran presión debido a los tratos de la providencia? Matizo el tema de la providencia porque no son situaciones en las que nos encontramos debido a que somos unos necios y como actuamos neciamente tenemos el resultado de nuestro pecado, y es que somos unos necios y vienen problemas. No, aquí estamos hablando de situaciones que nos sobrevienen por causa de la providencia. Es decir, si estamos en un país en el que el que va a gobernar es un desastre y nos lleva a todos a la ruina, no es un problema mío, es un asunto de la providencia. Ahora, si en mi casa yo soy un desastre y llevo a mi casa a la ruina, no es un problema de la providencia, es un problema de mi pecado, que es distinto. Entonces aquí estamos tratando los asuntos que nos sobrevienen como causa de la providencia, no como causa de mi pecado, como causa de la providencia. En la enseñanza bíblica y en el trato que Dios llevó a cabo con nuestros antepasados en la fe, nos encontramos con el hecho de que Dios no envía su consuelo en un contexto vacío mediante la varita mágica. Eso no ocurre en ninguna de las enseñanzas bíblicas. Dios no envía su consuelo cuando nosotros estamos tristes en medio de una aflicción y de pronto ¡pam!, ya estamos contentos, alegres y no pasa nada a nuestro alrededor. Eso no ocurre. Esto no es lo que enseña la Escritura. Dios nos va a dar los recursos de su gracia para que nosotros en medio de esa situación la podamos afrontar. Pero no es un milagro. Las cosas no ocurren milagrosamente en ese contexto. Dios tampoco es el genio de la lámpara maravillosa que según nuestra voluntad actúa para hacernos la vida más fácil. Y entonces, como todos sabéis, sobre todo los estudiantes, los exámenes los aprobamos así, sin estudiar. ¿Verdad que eso ocurre? Y cuando los que tenemos trabajo nos pagan el salario sin trabajar también. ¿Verdad que eso no ocurre? Pues para ser útiles en el reino de Cristo y ser
y actuar correctamente en el medio y en el mundo donde Dios nos ha puesto, también tenemos que hacer recursos de los medios que Dios nos da, porque milagrosamente no ocurre en estos contextos el que pase todo según a mí se me viene a la cabeza. Lo que sí sabemos es que nuestro Dios tiene un dominio absoluto sobre el universo, sobre los seres visibles e invisibles. Dios ha determinado que pasemos por pruebas para santificarnos, tiene que probarnos, y se vale de medios para cumplir su propósito. Aunque generalmente no nos gusta nada pasar por las pruebas, no nos gusta en absoluto. Y lo que muchos creyentes hacen cuando pasan por medio de las pruebas es: adiós, ahí te quedas. Lo que demuestran, según nos enseña la parábola del sembrador, que cuando viene la persecución o la aflicción, adiós. Lo que demuestran es que no eran creyentes. Eso es lo que demuestran. Porque un verdadero creyente hace uso de los recursos de la gracia de Dios para afrontar las pruebas. No sale corriendo de las pruebas. Así que a fin de que podamos ver bien con los ojos de la fe, es por lo que Dios nos enseña que hagamos un uso adecuado de los medios de gracia. Siempre repetimos el tema de los medios de gracia, pero es que los medios de gracia, en general, el creyente no los utiliza, espera el milagro. Y así a lo largo de toda su vida le vemos frustrado por completo, porque espera que todo ocurra milagrosamente. ¿Vosotros habéis visto alguna vez que nos sentemos a la mesa y milagrosamente estén los platos preparados, la sopa caliente en cada plato y el pan y la bebida? ¿Habéis visto que eso alguna vez ocurra? ¿O Dios nos ha dado la inteligencia y las capacidades para que vayamos a trabajar, nos paguen nuestro salario, vayamos al supermercado, compremos lo que es útil, lo cocinemos y lo pongamos? Eso es el medio que Dios ha establecido. Pero ¿por qué razón los creyentes en general entienden que todo en esta vida es fruto de los milagros que Dios hace? Cuando Dios nos da 2 manos, 2 pies, 2 oídos, una lengua, 2 ojos, energía, para que hagamos lo que tenemos que hacer en el mundo donde Dios nos ha puesto. Y por lo tanto ese es el deber al que somos llamados en todas las áreas de nuestra vida. Muchos tienen una fe ciega, pero la fe ciega no es algo que enseña la Escritura. Por la fe entendemos todo lo que Dios ha hecho, pero la fe es racional, es decir, sabe cuáles son los principios y los finales, sabe cuáles son los medios que Dios utiliza para cumplir sus propósitos, y por lo tanto se une a la voluntad de Dios para cumplir aquello que Dios nos demanda en su palabra. A la hora de consolar, y es aquí donde nos encontramos con el asunto de David, con todo lo que le viene encima, hay un medio de gracia que solemos pasar por alto y que es de una enorme bendición para el corazón que está pasando por estas aflicciones por causa de la providencia, repito. Y en este caso, en el caso de David, fue su amigo, Jonatán. Jonatán trajo consuelo, aliento y esperanza a David en medio de la situación tensa en la que estaba viviendo. Un amigo. Señor, que venga sobre ti tu varita mágica y me saque de la aflicción. Como eso no ocurre, lo que encontramos en las historias bíblicas es que Dios utiliza sus recursos para darnos aliento. Y en el caso de David, le envía un amigo. El apóstol Pablo estaba en una situación similar. Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Aquí encontramos a Pablo que nos da a conocer la aflicción en la que estaba inmerso. David estaba inmerso en una gran aflicción. Estaba perseguido con la pena de muerte sobre su cabeza. Pablo, desde luego, no esconde la realidad de que también él pasaba por situaciones de aflicción en la vida. Y uno puede pensar, hombre, pero alguien como Pablo, las aflicciones le resbalaban, él no era casi sobrenatural. Pues Pablo era una persona como tú y como yo, que también tenía sus sentimientos, también tenía sus aflicciones y también tenía sus 1000 pruebas. Y el Señor lo sometió a prueba. Así que el hecho de que hubiera sido llamado por el Señor de una manera tan especial para ser apóstol a los gentiles, el haber sido capacitado con grandes dones, que trabajó duramente, de hecho desde su infancia
estuvo estudiando en la escuela de Gamaliel y fue capacitado por los dones que Dios le dio y porque desarrolló el estudio y su capacitación para hacer frente a todo lo que se le iba a venir encima, a pesar de todos sus privilegios, el Señor no le impidió que tuviera que pasar por pruebas dificilísimas. Cuando él narra parte de su ministerio, nos dice que fue azotado, apedreado, dado por muerto, sufrió todo tipo de calamidades. De hecho, más de la mitad de su vida en el ministerio se la pasó en la cárcel. Así que tenemos que ver todas estas vidas de estos grandes hombres de Dios del pasado, para ver también cuando nosotros nos sentimos afligidos por la providencia, que no pensemos que milagrosamente nos van a sacar de allí, sino que tenemos que ver cómo Dios envió su gracia y cómo estos hombres utilizaron los recursos de la gracia de Dios para afrontar las situaciones en las que tuvieron que ejercer esas capacidades con las que Dios les proveyó. Después de una ausencia de casi 4 años, del año 52 al 56, nos dice Hendriksen, es probable que Pablo visitara las iglesias macedonias de Filipo, de Tesalónica y de Berea, iglesias que él había fundado. A él le hubiera gustado, dice Hendriksen, haberlo hecho mucho antes, pero según el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, fue impedido por Satanás, es decir, hubo numerosos problemas que le impidieron poder cumplir con ese propósito y deseo que él tenía antes de ir a visitar a estas iglesias. Y él dice, nos vimos atribulados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Su vida se había visto desgastada completamente por la multitud de problemas que en aquella época tenía servir a Cristo. Hoy cualquiera puede decir soy cristiano, en aquella época no, porque podías estar en la calle, perdías tu empleo, perdías tus posesiones y perdías hasta tu nacionalidad, eras expulsado fuera del lugar donde vivías. Pablo nos llega a decir Pablo no nos llega a decir qué tipo de conflictos son aquellos en los que estaba inmerso, pero la palabra griega que utiliza aquí el Nuevo Testamento se refiere a las discusiones y querellas que turbaban generalmente la vida de la iglesia. Es decir, los principales problemas estaban dentro de la iglesia. Así que aquellos hermanos que digan, ¡guau! Si yo hubiera estado en la iglesia de Corinto, de Filipo, bueno, con el apóstol Pablo predicándonos y dirigiendo la iglesia, bueno, ¿dónde va a parar con el pastor que tenemos, que es un paliza? Yo entonces hubiera estado genial. Pues parece ser que no estaban tan genial. Y parece ser que hubo pocos hombres que tuvieran más problemas que Pablo en el ministerio a las iglesias. Por lo tanto, parece ser que aquellas iglesias no estaban del todo centradas en lo que debería estar, a pesar de tener la ayuda, la enseñanza, la disciplina y el rigor del apóstol Pablo. A pesar de eso, se enfrentaron con Pablo. Macedonia, como todos sabéis, es una región que está situada en Grecia. En el año 326 a.C., Alejandro Magno convirtió a la antigua Grecia en un imperio que se extendía hasta la India. Y en el breve tiempo en el que él consolidó este imperio, realmente sus influencias perviven hasta nuestros días. Desarrollaron las matemáticas, la astronomía, la medicina, el arte, la filosofía, todo lo que es Occidente, el mundo helenístico, que llega hasta nuestros días. En ese mundo helenístico es en el que Pablo tuvo que actuar. La sociedad de aquel tiempo tenía esclavos, adoraba al emperador, tenía multitud de dioses paganos, Apolo, Artemisa, Afrodita, Atenea, que luego se convirtieron cuando el imperio romano colonizó el imperio griego, se convirtieron todos estos dioses en santos. Entonces ya no tenemos a Neptuno, tenemos a San Pedro. Y así con el resto de los dioses que venían del Olimpo, fueron cambiados todos por santos. Y el apóstol Pedro detalla su experiencia. Nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Y David detalla también su experiencia. Y es que tiene que huir a lugares alejados para apartarse de la persecución a la que es sometido por parte de Saúl. La presión a la que estaba sometido Pablo le robaba las fuerzas físicas. Estaba agotado, un gran desgaste emocional y físico a consecuencia de los miles de problemas que le salían al encuentro en medio de aquella situación social que era hostil al Evangelio y en medio de los problemas que las iglesias también le ocasionaban.
Y David está en la misma situación. David está defendiendo al reino y tiene en contra de él al rey de ese reino. David expone sus recursos, como hemos dicho antes, expone su vida y expone la vida de sus hombres para defender el reino, y tiene en contra al rey del reino. Si a Pablo le atacaba Satanás, a David le ataca un enviado de Satanás, Saúl. Y Pablo dice: nos vimos atribulados por todos lados, que es exactamente lo que puede decir David. Nos vemos atribulados por todos los lados, tenemos que huir, estamos defendiendo al reino y resulta que tenemos que huir. Si Pablo predicaba en público, era ridiculizado por exponer la doctrina de la resurrección. Ya vemos lo que pasó en el Areópago cuando habló del Dios no conocido y empezó a hablar de la resurrección, y allí ya todos se mofaron de él. Si hablaba de Cristo como el Mesías en la sinagoga, era atacado ferozmente por los judíos. Muchos que profesaban ser cristianos se volvieron contra él. Su misma nación le despreciaba. Y es exactamente el mismo papel en el que estaba inmerso David. Su nación le rechazaba, el rey le perseguía. A pesar de someterse a los medios de gracia, tenía más problemas que antes. Por eso dice Pablo: por fuera conflictos, por dentro temores. Continuamente. Estaba en una tensión sin cuartel. Así que aquí tenemos a un cristiano maduro haciendo uso de los medios de gracia y enfrentándose con ellos a la situación de conflicto en la que estaba inmerso. Estaba en una situación de conflicto. Si tú estás en una situación de conflicto, no esperes que milagrosamente puedas salir de ella, porque eso no existe. Te vas a frustrar toda tu vida y vas a ver entonces que lo que tienes en tu cabeza es un engaño, porque en la realidad no funciona. Así que si en la realidad no funciona, no te engañes a ti mismo, sino recurre a las Escrituras, escucha bien la predicación de la palabra y mira cómo Dios pone a nuestra disposición los medios de gracia para que hagamos uso de esos medios para obtener el fin al que vamos dirigidos. Como ya hemos dicho, Pablo no fue eximido de ninguna de las pruebas a las que fue sometido por causa de ser apóstol. No, el Señor no le dijo: como tú eres apóstol no vas a tener ninguna prueba. No, David no fue eximido de ninguna prueba a pesar de ser el futuro rey de Israel, a quien Dios por medio de Samuel le había ungido cuando era niño. Tú vas a ser el rey de Israel. Pero David no dijo: como yo voy a ser el rey de Israel, me deben abrir todas las puertas, deben inclinarse delante de mí, me pueden poner una alfombra roja porque yo he sido ungido para ser rey de Israel. Pues vemos que no, que tuvo que pasar numerosas pruebas para que madurase, para que ejercitase su fe, para que se enfrentase a las dificultades y para que fuese ejercitándose para la vida. Nos tenemos que ejercitar para la vida, de manera que si cogemos a nuestros niñitos, le damos el chupete, el biberón y los tenemos así hasta que tengan 40 añitos, lo que hacemos es crear unos inútiles que no servirán para nada. Tienen que ejercitarse y hacer lo que deben hacer en el contexto donde Dios les ha puesto. Las Escrituras nos confirman la realidad de las aflicciones. El profeta Jeremías, que leíamos en la introducción, nos muestra la situación en la que se encuentra el corazón en medio de las pruebas. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Está hablando de Dios. Soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Así que cuando estés en medio de una situación de prueba, escucha lo que Dios ha hecho con otros hombres de fe en el pasado y cómo trató sus corazones. Porque si no estamos en medio de una prueba no nos fortalecemos, nuestra fe no es probada y por lo tanto no somos niños pequeñitos que necesitan el chupete, somos hombres y mujeres que tienen que ejercer su responsabilidad en el mundo, y esto es doloroso, pero es que tenemos que curtirnos para enfrentarnos a las situaciones. De manera que si estás atravesando un valle de sombra y de muerte, recuerda que el Señor no te libra del valle de sombra y de muerte, no. El salmista dice que cuando andes por valle de sombra y de muerte, Él estará contigo.
No dice que, cristiano, tú que confías en el Señor serás librado de pasar por un valle de sombra y de muerte. No, sino que cuando pases, Él estará contigo. Son muchas las luchas internas que nos muestran los salmistas. Por ejemplo, en el Salmo 89, versículo 3, porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol. Está en un estado depresivo total. Salmo 102, versículo 11, mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. Está completamente hundido. Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Son situaciones en las que uno se puede encontrar que por la providencia uno está tocando fondo. El Señor Jesucristo mismo llegó a conocer una gran angustia y agonía interna cuando contemplaba lo que le esperaba. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Hombre, uno no puede esperar que esté en medio de situaciones muy difíciles y esté saltando y cantando y muy contento, sino que le afectan las situaciones que le rodean. El asunto es cómo afrontamos esas situaciones para no desesperarnos. En Job vemos cómo reaccionó después de un tiempo de aflicción, lo cual nos enseña también que un creyente puede caer en una depresión tan grande que le lleve a pensar que la mayor de las maldiciones fue el día de su nacimiento. Maldito el día que nací. Así que el Señor nos muestra en su palabra la ansiedad y el estado de aflicción de todos estos grandes hombres de Dios del pasado, para que sepamos que al encontrarnos en circunstancias similares, a pesar de que estamos en esas situaciones de aflicción, el Señor está a nuestro lado, que su amor por su pueblo no decae, que es nuestro Padre. Claro, los padres de hoy tratamos a nuestros hijos, bueno, no es que los tratamos, es que les obedecemos. ¿Qué quieres, hijo mío? Tú dime lo que tú quieras y yo haré lo que tú quieras. Pero eso no es un padre. Eso estamos malcriando a nuestros hijos y los hacemos inútiles, porque cuando se metan en el mercado laboral se van a enterar de lo que es un padre. Pero Dios no trata así a sus hijos. Dios al que ama, nos dice la Escritura, lo disciplina. Si Dios no te ama, no te va a disciplinar, te va a dar el deseo y el antojo de tu corazón. Ahí tenemos el mundo que cumplen todos los deseos de su corazón, pero ya veremos. Pero Dios al que ama, disciplina. ¿Y cuál es la disciplina? Pues que Dios nos somete a pruebas y que Dios nos cruje, y que entonces tenemos que aprender en medio de las pruebas cómo Él trabaja en su providencia para hacernos madurar y para hacernos descansar en Él. Así que lo que no podemos hacer es olvidar cuál es el trato de Dios para con su pueblo, y que esto nos sirva de aliento, y no para rebelarnos contra Dios, no para rebelarnos contra los medios de gracia que Él ha establecido. Podríamos decir que David actuaría correctamente si hubiera presentado batalla contra Saúl, o si se hubiera acercado Jonatán para conspirar contra el rey y alentarle a conspirar contra el rey, hubiéramos podido decir que era correcto. ¿Le llevó la situación en la que estaba Pablo, preso la mayor parte de su ministerio, a atentar contra la magistratura romana? Vemos en alguno de sus escritos que inste a los cristianos a atentar contra la autoridad. ¿Lo vemos en alguno de sus escritos? En ninguno. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios han sido puestas. Por lo tanto, sométete a la autoridad. Pero es que la autoridad es Nerón. Sométete a la autoridad. Cuando tú estás pasando por una prueba, ¿consideras la conducta de David o de Pablo? ¿O te levantas a conspirar contra tu marido, contra el pastor, contra el presidente del gobierno? ¿O a despreciar un medio de gracia de enorme trascendencia, como es la Iglesia? ¿Qué me importa a mí la Iglesia? ¿También conspiras contra la Iglesia? A los que dicen que los hay, me da igual esta Iglesia, ya me buscaré otra, lo único que hacen es demostrar que no han entendido nada de las Escrituras, que están profanando la doctrina bíblica de la Iglesia, y están atentando contra la voluntad revelada de Dios, que habla con precisión en este asunto, aparte de mostrar un corazón alejado de su gracia. Y es que no entiende las Escrituras.
Uno debe tener mucho cuidado en conspirar y en rebelarse contra los medios de gracia. Tiene que tener mucho cuidado. Sobre todo si no tiene ni siquiera una razón bíblica que justifique su conducta. Y fijaos que en el caso de David tenía una razón para que podía justificar su conducta, porque Saúl le estaba persiguiendo para matarlo. Podía justificar su conducta y ni siquiera lo hizo. Se sometió a los principios de autoridad. El rey es el rey y yo no tengo nada que ver. Por lo tanto, me someto a los principios de autoridad. Y Pablo se sometió a los principios de autoridad. El emperador es el emperador y yo no puedo alentar al pueblo cristiano a que luche contra el emperador, ¿no? Ellos tenían claros los principios y actuaron en consecuencia. Así que entre estos medios de gracia, como decíamos antes, hay uno que Dios usa especialmente. En primer lugar tenemos una promesa. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló. Algo de lo que siempre debemos estar seguros, sea cual sea nuestra situación, es que Dios siempre consuela a sus hijos cuando estamos en medio de una situación enviada por la providencia. No cuando pecamos, entonces no es que necesitamos ser consolados, necesitamos ser azotados. Pero cuando Dios envía algo a través de su providencia, Dios también nos da los recursos de su gracia para consolarnos. Esta es una promesa inquebrantable. Pero hay algunos matices que tenemos que cumplir. Es cierto que Dios nos envía su consuelo cuando la aflicción nos ha sobrevenido por actuar íntegramente delante de Él, poniendo primero el reino de Dios y su justicia. Pero esta promesa, repito, de consuelo, no es para aquellos que han tomado un camino que no deberían tomar, que han actuado neciamente, tomando decisiones que no son de acuerdo a las Escrituras, o que simplemente se han dejado llevar por su pecado. Todo esto va a tener consecuencias. Pero esto no es el asunto, ni la circunstancia en la que se encuentra David, ni en la que se encontraba Pablo. Por ejemplo, en otra época de su vida, David no fue un buen padre, porque nos dice la Escritura que a sus hijos no les decía lo que tenían que hacer, ni les hablaba ni bien ni mal, que hiciesen lo que quisiesen. Fue enormemente tolerante con sus hijos, y 2 de ellos le traicionaron queriendo tomar el trono cuando no les correspondía, y provocaron una rebelión contra la autoridad legítimamente establecida. Por lo tanto, lo que tuvo ahí David es la consecuencia de su pecado. Luego no se podría poner a orar diciendo: Señor, líbrame, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pues has hecho todo, porque te has asegurado de que tus hijos sean unos rebeldes, porque no les has corregido desde niños. Más visto en nuestro caso, aquí jamás hemos hablado del Día del Señor. Posiblemente ninguno de vosotros sepáis lo que es el Día del Señor. Lo digo con ironía porque es una de las cosas que más repetimos. Es una de las cosas, además, que también, por mucho que les repito, siempre me encuentro sorpresas. Muchos creyentes usan el Día del Señor como comodín para hacer lo que el resto de la semana no han podido hacer, porque para eso está el domingo. No es el Día del Señor entonces, es el día suyo. Con lo cual, hacen igual que hicieron los judíos con la Pascua, cuando hay un momento en que es la Pascua del Señor. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y empezamos a leer lo que tenía que ver la Pascua, ya no era la Pascua del Señor, era la Pascua de los judíos. Vaya matiz. Pues muchos hacen lo mismo con el Día del Señor. Ya no es el Día del Señor, es mi día. Lo usan para sus intereses egoístas y terrenales y a la vez le piden a Dios que les bendiga. Pero ¿cómo puedo pedirle a Dios que me prospere cuando para ello violó un mandamiento? Señor, prospérame en mi vida, ayúdame en las cosas que tengo, pero violo un mandamiento. El guardar el Día del Señor es un asunto de fe, y lo que estoy demostrando cuando violo el Día del Señor es que no confío en Dios, sino que confío en mis propias fuerzas. Porque la fuerza es mi Dios. Creo que mi fuerza, mis antojos y mis deseos son los que me harán prosperar, aunque con mi boca diga que es el Señor. Por lo tanto, a esa actitud que tienen muchos que se llaman cristianos para violar el Día del Señor, no solamente violan el 4º mandamiento, sino que también violan el 1º, también violan el 2º y también violan el 10º.
porque quieren codiciar y hacer todo lo que tiene que ver de acuerdo a su voluntad antes que someterse a la enseñanza específica de la palabra de Dios en cuanto al cuarto mandamiento. ¿Cómo puedo pedir consuelo cuando la aflicción que me podría sobrevenir es fruto de que he quebrantado un mandamiento a conciencia? Señor, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me pasan estas cosas? Pero eso no lo piensa cuando desobedece los mandamientos. Cuando las situaciones son imprevistas, como es el caso de David, y por cumplir con su responsabilidad le sobrevienen pruebas y aflicciones, es ahí cuando puede lícitamente orar a Dios para que le envíe los recursos de su gracia. El Señor nos da los recursos para pasar por el valle de sombra y de muerte, como decíamos antes. El mismo Dios que permitió lo que tanta tristeza le ha causado a David, lo que tanta tristeza le causó a Pablo, también le dio la salida. ¿Cuál es el medio que Dios usa comúnmente para consolarnos? Usa su palabra. Pero ¿cómo nos llega su palabra? ¿Cómo nos llega? ¿De qué manera trae consuelo a corazón afligido? El apóstol Pablo dice que Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló. ¿Y cómo nos consoló? Con la llegada de Tito. ¿Cómo consoló Dios a David en medio de la situación tensa que estaba en aquellos lugares desérticos del desierto de Zif? Le consoló por medio de Jonatán. Trajo a Jonatán. Hizo un pacto solemne con Jonatán. Guió Jonatán los sentimientos y las convicciones de David. Le aseguró que estaba a su disposición, porque él iba a ser el que iba a tomar el reino de Israel. Y a pesar de que Jonatán sería el que sucedería a Saúl cuando éste muriera para tomar su posición como rey de Israel, Jonatán le dijo que él sería el segundo, porque David sería el primero, con lo cual alentó su corazón. Jonatán se sometió a los dictámenes de la gracia de Dios, que ya había establecido que David sería el próximo rey, y Jonatán no atentó en absoluto contra aquel a quien Dios llamó para ponerlo como rey de Israel. Así que, ¿cómo consoló y alentó Dios el corazón de David? Con Jonatán. Por medio de lo que nuestros hermanos en la fe nos dicen y hacen por nosotros, Dios también nos consuela. Y esa fue la experiencia de David. Pero necesitamos hermanos fieles e íntegros, que nos hablen a la conciencia, no que alimenten nuestro ego, nuestro egoísmo y nuestra incredulidad. Porque, como decía antes, estos no son hermanos, son traidores a la causa de Cristo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en Proverbios 27:9 nos dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para un amigo es el consejo del hombre. ¿Qué es lo que necesitamos? Amigos fieles, que nos hablen con integridad, que nos edifiquen, que nos alienten, que nos guíen, a veces que nos corrijan, nos amonesten y nos adviertan, pero que abran nuestro entendimiento para saber cómo podemos seguir sirviendo a Dios en medio de la generación donde Él nos ha puesto. Vamos a terminar en oración.